cada ciudad hay como una institución que se encarga de las pacientes cardiópatas en la finalización o manejo de la gestación, pero eso pues no ocurre siempre. Además hay ciertas patologías cardíacas que se pueden atender en las diferentes instituciones en las que hacemos obstetricia. Entonces, bienvenido al tema. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, yo creo que ya podemos darle comienzo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Santana Vélez, soy residente de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Este mes estoy rotando en el servicio de anestesia obstétrica de la Clínica del Prado y como decía el doctor, hoy vamos a hablar de valvulopatías en las gestantes. Hay una parte que se enfoca al manejo anestésico, pero es importante que entendamos que estas pacientes requieren un manejo conjunto y multidisciplinario, como lo desarrollaré pues en el transcurso de la charla. Empezaremos entonces hablando de una introducción sobre la importancia del tema, hablaremos de los cambios fisiológicos y su importancia en estas patologías, desarrollaré entonces un enfoque de 3 pasos para el acercamiento a estas pacientes con valvulopatía, hablaremos de unos puntos claves sobre el manejo anestésico y por último hablaremos cosas claves sobre la enfermedad valvular mecánica. Este tema entonces se ha vuelto muy importante porque antes las mujeres gestantes se morían de otras causas, principalmente causas obstétricas, pero a medida que las condiciones de salubridad han mejorado, empezaron a aparecer otras causas de mortalidad y es ahí como la cardiopatía en las gestantes es la principal causa de muerte materna, como lo ven ustedes en la gráfica que les presento en la diapositiva, que resume las causas de mortalidad materna entre 2015 y 2017, donde se observa que la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte. Y si a esto le sumamos entonces los eventos tromboembólicos y los trastornos hipertensivos en el embarazo, que hacen parte de las guías de embarazo y enfermedad cardíaca de la Sociedad Europea, vemos entonces como de lejos la enfermedad cardíaca en pacientes gestantes va a ser la principal causa de muerte. Por otro lado, el Registro Europeo de Enfermedad Cardíaca y Embarazo, que es el registro más grande del mundo, que incluye pacientes gestantes que tienen algún tipo de cardiopatía. Este registro, como todos lo conocemos, el ROPAC, estuvo vigente en una fase inicial entre el 2007 y el 2017 y ahora está haciendo una fase alargada, pero dirigida a patologías específicas. Y entonces acá, en ese registro que reclutó pacientes durante 10 años, obtuvimos más de 5.000 embarazadas y sabemos que el Hospital San Vicente Fundación participó en este registro y fue el centro de Latinoamérica que más pacientes aportó. Finalmente, pudimos observar que los desenlaces maternos en las pacientes con cardiopatía son significativos, como se los muestro en este cuadro. Se encontró entonces una mortalidad materna de 0.6%, que aunque puede parecer no muy significativo, cuando lo miramos asociado a la presencia de falla cardíaca en un 11% de las pacientes, las complicaciones obstétricas en un 17% de las pacientes que se obtuvieron en este registro y las complicaciones neonatales estuvieron presentes en un 21%, nos damos cuenta que este es un tema importante que debemos conocer y que atrae complicaciones tanto para la madre como para el feto. Ya sabemos qué pasa en el mundo, ahora entonces nos preguntamos qué pasa en nuestro entorno. Acá entonces les traigo este reporte de la Clínica Cardiobstétrica del Hospital Universitario San Vicente Fundación. El registro entonces nos muestra que cuando miramos las principales cardiopatías que se presentan en el embarazo, entonces las arritmias, la cardiopatía y la valvulopatía en conjunto son casi la tercera parte de estas patologías que se presentan en las gestantes. Sin embargo, también podemos observar en este gráfico de torta que les muestro que, dadas las mejoras en el manejo de las pacientes con cardiopatía congénita y con hipertensión pulmonar, este grupo de muy alto riesgo viene en crecimiento. Y de ahí insistir en la importancia sobre conocer este tema y saber cómo manejar estas pacientes. Estos datos que les muestro a la mano derecha de sus pantallas son datos aportados hasta el 5 de mayo del 2020, de este año, en el cual la clínica cardiobstétrica había recopilado 335 maternas con cardiopatía, de las cuales 54 de ellas tenían una cardiopatía valvular, principalmente mixta. Recordemos que la valvulopatía reumática en los países de bajo y medianos ingresos, como es el nuestro, va a obedecer a casi el 90% de las enfermedades cerebrovasculares que se presentan en la gestación. Como ya lo vimos entonces, la enfermedad cardíaca materna es una causa importante de mortalidad no obstétrica y representa hasta un 10 a 25% de morbimortalidad en la paciente gestante.
Pueden ser patologías tanto adquiridas como congénitas y, como se lo resalté anteriormente, representan un riesgo tanto para la madre como para el feto. Este riesgo va a depender de diferentes condiciones, entre las que se citan en la literatura están el tipo de lesión valvular, la capacidad funcional de la madre, la función del ventrículo izquierdo que tenga y la presión de la arteria pulmonar, como lo veremos más adelante. Para hablar entonces de los cambios fisiológicos maternos durante el embarazo, debemos recordar que estos pueden empeorar o incluso desenmascarar patologías valvulares previamente no diagnosticadas. Partimos entonces de que el embarazo es un estado de riesgo para las gestantes que tienen algún tipo de cardiopatía, porque como todos sabemos se producen una serie de cambios fisiológicos que les voy a mostrar en las siguientes gráficas a continuación, que estos aumentan el riesgo de compensación. En esta primera figura, entonces vemos cómo a medida de que se desarrolla el embarazo se va generando un aumento del gasto cardíaco, con una caída de las resistencias vasculares sistémicas, como lo vemos en esta línea roja. Y estas caídas son especialmente importantes en las pacientes que tienen enfermedades valvulares, donde los gradientes transvalvulares pueden empeorar y aumentar la sintomatología y aumentar el riesgo de descompensación clínica. Pero entonces, ¿por qué hay un aumento del gasto cardíaco? En gran medida porque no solamente se aumenta la frecuencia cardíaca entre 15 a 20 latidos por minuto, entre 10 a 15 latidos por minuto, como todos sabemos, sino que también se aumenta el volumen de sangre plasmático, el volumen de sangre total, y esto también va a llevar a que el corazón tenga una sobrecarga de trabajo, que a la larga aumentan los riesgos para la materna. Y como vemos en esta gráfica, en la que podemos observar que el aumento de volumen es principalmente importante a partir de la semana 20 a 24, y es allí donde empiezan a aparecer los síntomas más comúnmente. Otra fase importante es el periodo de trabajo de parto y el parto, donde la frecuencia cardíaca, como lo vemos en esta gráfica, y el volumen, a medida que se presentan las contracciones, van a tener unos picos aún mayores que pueden generar un estado en las pacientes que tengan descompensación en este momento. Como todos sabemos, entre cada contracción se da una autotransfusión sanguínea y esto hace que aumente la frecuencia cardíaca y el volumen sanguíneo. Como premisa importante, entonces, cuando aparezcan estas diapositivas, voy a ir dejando puntos claves. Hasta el momento, entonces, podemos concluir que los cambios fisiológicos asociados al embarazo aumentan el riesgo de descompensación clínica y hemodinámica de la paciente con enfermedad cardíaca, sobre todo a final del segundo y del tercer trimestre, en el trabajo de parto, en el parto y en el posparto inmediato. Entonces van a ser momentos en los que vamos a tener que tener nuestras alertas rojas y nuestros ojos sobre estas pacientes para hacer un adecuado seguimiento. Con respecto entonces a las lesiones valvulares estenóticas, el aumento del gasto cardíaco causa un incremento hasta del 50% en el gradiente transvalvular, lo que aumenta el riesgo de complicaciones materno-fetales. Y el aumento de estos gradientes transvalvulares puede sobreestimar la gravedad de las estenosis, por lo cual es preferible evaluarlas en su grado de gravedad, valga la redundancia, basados en el área valvular. Hablaremos entonces del enfoque en 3 pasos que debemos considerar indispensables para el acercamiento a estas pacientes. El primero es la estratificación del riesgo, el segundo es entender las consideraciones específicas para cada patología y, por último, conocer las consideraciones para la terminación del embarazo. El primer punto entonces, que es la estratificación de riesgo. Acá es muy importante que las maternas que tengan algún tipo de valvulopatía preferiblemente reciban una consulta preconcepcional en caso de que no sea posible, y ya que se ha observado que estas maternas llegan ya con un embarazo establecido, es indispensable y las guías recomiendan que tengan una atención temprana en su embarazo y que esté guiada por un grupo cardiobstétrico. Este grupo cardiobstétrico ha venido tomando fuerza en las últimas guías y recomendaciones, y lo que se dice es que principalmente debe estar conformado por un cardiólogo especialista en el tema, un obstetra especialista en el tema y un anestesiólogo especialista en el tema, que haga una consulta y una valoración preanestésica y un seguimiento temprano en estas pacientes. Tenemos que tener en cuenta también los riesgos a los que se expone la materna. Entre ellos son consistentes en la literatura el riesgo de desarrollar falla cardíaca, desarrollar arritmias, edema pulmonar, eventos trombóticos, hemorragia posparto y muerte.
y los riesgos a los que se expone el bebé o el neonato, que son el aborto y la pérdida fetal, el parto pretérmino, la muerte neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, la presencia de hemorragia interventricular del recién nacido, los recién nacidos de bajo peso y el desarrollo de cardiopatías congénitas. Estos obedecen a una morbimortalidad en el neonato, a una morbilidad hasta de un 30% y a una mortalidad hasta de un 4%. Como lo vemos, no son despreciables. Es indispensable entonces que hagamos un cálculo de riesgo en el cual se tengan en cuenta los factores preexistentes de las maternas, como los que les muestro en la diapositiva. La idea es que se correlacione con una probabilidad estimada de presentar eventos cardiovasculares mayores, y las recomendaciones es que se debe hacer un cálculo de riesgo personalizado teniendo en cuenta diferentes consideraciones. Entre ellas están los antecedentes clínicos de la paciente, la clase funcional, la saturación de oxígeno basal, los valores de BNP o proBNP, la función ventricular y valvular, las presiones intrapulmonares, los diámetros aórticos y la presencia o no de arritmias. Estoy segura pues que todos hemos tenido algún acercamiento con estos índices de riesgo. En este estudio que les muestro a la derecha de sus pantallas, se quiso dar una validación prospectiva de diferentes modelos predictivos, que incluyó los que les menciono acá, que son el Sahara, el Caprec 1 y 2, y el score de la OMS modificado, entre otros. Como podemos entonces ver, se determinó un área bajo la curva con el fin de establecer cuál era el modelo predictivo más sensible para hacer una adecuada estratificación del riesgo. Y como vemos en esta línea verde, el puntaje de la OMS es el que demostró un mejor área bajo la curva con un mayor puntaje. El resto de los modelos predictivos no tuvieron un adecuado desempeño. Y ligado a esto, la Revista Española de Cardiología recomienda realizar la estratificación de riesgo mediante el score de la OMS, que es el cual les presento en la siguiente diapositiva. Entonces, todos conocemos que contempla múltiples condiciones, entre ellas el diagnóstico de la enfermedad, el tipo de cardiopatía y si presenta la materna complicaciones o no. Nos permite entonces determinar el riesgo para la materna, la tasa de eventos que se pueden presentar según la patología específica y sobre todo cuál debe ser el tipo de seguimiento y el nivel de atención que debe recibir esta gestante. Entonces, como podemos ver en las patologías que les resalto acá, las valvulopatías se presentan clasificadas en los diferentes grados, entre ellos la clase 3 y clase 4, que son las de mayor riesgo. Se encuentran en la clase 4 la estenosis mitral grave, la estenosis aórtica grave sintomática y la dilatación aórtica grave si está asociada a un síndrome de Marfan, cuando la raíz aórtica es mayor de 4.5 centímetros, o si está asociada a una aorta bicúspide cuando la raíz aórtica es mayor de 5 centímetros. Esto se considera un OMS4. Un OMS3 son las prótesis mecánicas valvulares, la estenosis mitral moderada, la estenosis aórtica grave asintomática, la dilatación aórtica moderada, que va entre 4 a 4.5 si está asociada a un síndrome de Marfan, o entre 4.5 y 5 si está asociada a una aorta bicúspide. Y en el riesgo entonces OMS 2.3 encontramos la valvulopatía nativa o el tejido que no se considera una OMS 1 o 4, y las estenosis mitral leves, estenosis aórticas moderadas. Además, las aortas menores de 4.5 centímetros si están asociadas a una aorta bicúspide. En la clasificación OMS1, que son las de menor riesgo, encontramos entonces la estenosis pulmonar y el prolapso de la válvula mitral. Como una conclusión grande de esta clasificación, se considera que las mujeres con estenosis mitral y estenosis aórtica sintomática grave tienen un riesgo extremadamente alto de morbimortalidad materna, y en estas pacientes el embarazo está contraindicado. La mayoría de los otros tipos de valvulopatías durante el embarazo se consideran riesgo moderado alto, como lo vimos, o entre OMS 2.3, como ya se los mencioné. El segundo punto, entonces, luego de hacer la estratificación de riesgo, es tener en cuenta las consideraciones específicas de cada enfermedad. Hablaremos entonces de algunos apartados de estas valvulopatías. Empezaremos con la estenosis valvular mitral, que es la valvulopatía más común durante el embarazo y desafortunadamente va a ser la valvulopatía peor tolerada por las gestantes. A pesar de que suele ser asintomática en los primeros meses de la gestación, los síntomas pueden ser muy floridos en el segundo y en el tercer trimestre de embarazo. Y la principal causa de esta patología, como se los mencioné anteriormente, es la fiebre reumática.
Dentro de las complicaciones que pueden presentar estas gestantes, incluye el edema pulmonar, la hipertensión pulmonar, la presencia de arritmias y de eventos tromboembólicos. Como se los muestro en la gráfica a la izquierda de sus pantallas, la estenosis mitral se asocia con un mayor riesgo de hospitalizaciones y de arritmias cardíacas durante el embarazo, en la cual las mujeres con estenosis moderada grave, es decir, dada por un área valvular mitral menor de 1.5 o un NIHA 3 o 4, o un historial de complicaciones cardíacas antes del embarazo, estos grupos en los estudios son los que se han observado y un mayor riesgo de complicaciones maternas, con altas tasas de desarrollar, como lo vemos acá, insuficiencia cardíaca, arritmias y hospitalizaciones durante el embarazo. Las pacientes que presentan entonces una patología leve, sus resultados maternos han sido similares a las pacientes sin valvulopatía. Como punto clave debemos entender entonces la fisiopatología, la cual en esta valvulopatía está determinada por la disminución del área valvular, la cual va a llevar a una obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo, comportándose entonces como una patología de precarga fija. Vamos a tener un corazón que intenta aumentar su gasto cardíaco, una aurícula izquierda que aumenta su presión con transmisión retrógrada de flujo sanguíneo, y esto puede terminar en edema pulmonar. Asociado a los cambios fisiológicos de disminución de la presión oncótica, este riesgo va a ser mucho mayor, y a su vez los otros cambios como el aumento del volumen sanguíneo y de la frecuencia cardíaca, además de la remodelación auricular, serán un sustrato para la presencia de arritmias, principalmente arritmias supraventriculares. Y no podemos olvidar el estado de hipercoagulabilidad propio del embarazo, asociado a un éxtasis sanguíneo y a un crecimiento auricular, lo cual va a favorecer la presencia de trombos intracardíacos. Por otro lado, hay unos objetivos que debemos tener en cuenta en el intraoperatorio con estas maternas. Entre ellos se encuentra evitar la taquicardia con un adecuado control analgésico, evitando medicamentos como betados agonistas, tener en cuenta la elección del vasopresor y su efecto sobre la frecuencia cardíaca, como por ejemplo es el uso de etilefrina, la cual entonces no es recomendada en estas pacientes, mantener un ritmo sinusal si la materna cursa con una FA de novo, recordar que si cumple los criterios de inestabilidad hemodinámica durante el momento agudo, se recomienda realizar una cardioversión eléctrica, no está contraindicada en estas maternas gestantes y debemos realizarlo si se cumplen los criterios. Y en caso de que no revierta, deberíamos pasar a un segundo paso de considerar el control de la respuesta ventricular rápida con el uso de los medicamentos específicos. Por otro lado, debemos optimizar el control del dolor, mantener una normovolemia, ya que, como lo vimos en los cambios fisiopatológicos, es una patología que tiene una precarga fija, y esto debe asegurar la perfusión miocárdica. Siempre entonces teniendo la prevención de no irnos al otro lado, de producir edema pulmonar, o sea, el manejo de líquidos en esta paciente debe ser bastante juicioso. En relación entonces con la estenosis valvular aórtica, principalmente esta se debe a la presencia de una aorta bicúspide congénita, por lo cual puede cursar también con dilatación de los anillos de la raíz aórtica y con el riesgo elevado que esto conlleva a disección aórtica en las pacientes que presentan un anillo mayor de 50 milímetros, como ya se los había mencionado. Entre los otros síntomas que podemos encontrar en estas pacientes son la angina, el síncope, la falla cardíaca, la presencia de arritmias, de eventos cerebrovasculares, de infarto agudo de miocardio, y para los neonatos las complicaciones no son tampoco despreciables, ya que los estudios han demostrado que se puede encontrar parto pretérmino, mortalidad perinatal y defectos congénitos. En esta patología valvular, entonces los principales cambios fisiológicos son la obstrucción fija del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto conlleva un gasto cardíaco fijo dependiente de la precarga, que genera a su vez una hipertrofia ventricular, ya que este ventrículo está tratando de vencer las presiones de la obstrucción pues, de la aorta. Como ya hemos mencionado, en el embarazo los gradientes transvalvulares aumentan. Es importante recordar que la disminución de la resistencia vascular sistémica, que está ligada a la hipertrofia ventricular, lleva a una disminución de la perfusión coronaria, y esto puede hacer que las pacientes presenten síntomas anginosos. Por último, la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo facilita una transmisión retrógrada del flujo. Como ya lo habíamos mencionado, se puede presentar el edema agudo de pulmón. Dentro de los objetivos que tenemos entonces en estas pacientes existe evitar la hipotensión, evitar la taquicardia, las cuales son deletéreas pues para este tipo de valvulopatías,
asegurar una adecuada analgesia con una técnica neuroaxial titulada, acompañada de vasopresores si es necesario para mantener estos objetivos hemodinámicos, corregir las arritmias y asegurar una perfusión miocárdica, asegurando la normovolemia, ya que la patología, como lo vimos también en la estenosis anterior, son dependientes de precarga. Hasta el momento, entonces, como mensajes importantes de estas dos valvulopatías, debemos tener en cuenta que la estenosis mitral y aórtica generalmente se descompensan a partir del tercer trimestre del embarazo, siendo el trabajo de parto y el posparto inmediato los periodos de mayor afectación. Y si la paciente con estenosis valvular no presenta mejoría con el manejo médico óptimo, sabemos que existe la posibilidad, si el embarazo es viable, si se decide continuar con él y la paciente tiene una afección grave, se debe considerar la valvuloplastia percutánea. En relación entonces con la regurgitación valvular, tanto aórtica como mitral, la mitral entonces sabemos que sus causas principales son la enfermedad mixomatosa, el prolapso secundario a enfermedades congénitas, y la aórtica puede ser una causa secundaria de enfermedad reumática, de endocarditis, de disecciones y de enfermedades congénitas. Afortunadamente, estas valvulopatías suelen ser bien toleradas en el embarazo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que predisponen a eventos trombóticos y a la presencia o al desarrollo de arritmias cardíacas. Tenemos entonces que existe una sobrecarga crónica de volumen, esto facilita el crecimiento de cavidades, por lo cual va a ser común encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo, y como vimos en los cambios fisiológicos del embarazo, puede empeorar la dilatación ventricular asociada a una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y el aumento de la frecuencia cardíaca. Esto va a llevar a que tengamos un menor volumen regurgitado, por lo cual ya les había mencionado, algunos de estos cambios favorecen estas valvulopatías y se toleran mejor en el embarazo. Dentro de los objetivos que debemos garantizar en estas pacientes es un adecuado control del dolor, mantener una inotropía adecuada que facilite el flujo anterógrado y evitar la bradicardia manteniendo un ritmo sinusal. Finalmente, entonces, las lesiones valvulares derechas, estas pueden ser congénitas o adquiridas, suelen ser bien toleradas en el embarazo. Sin embargo, las patologías que cursen con un gradiente mayor de 60 o una presión ventricular derecha mayor de 75 de la resistencia vascular sistémica representa un riesgo importante de descompensación y es en las que debemos tener mayor cuidado. Esta diapositiva que les traigo es muy importante para el resto de la charla, teniendo en cuenta que como anestesiólogos o obstetras debemos plantearnos unos objetivos claros al enfrentarnos a estas pacientes con valvulopatías, como son la analgesia, el monitoreo hemodinámico adecuado, la optimización cardiorrespiratoria y las metas de reanimación. En esta diapositiva vemos entonces un concepto que creo que muchos conocemos, del cual se ha hablado hace varios años, que es la rejilla cardíaca, con el fin de determinar 5 condiciones hemodinámicas que debemos modificar de acuerdo a la valvulopatía a la que nos estamos enfrentando. Estas son entonces la precarga, la resistencia vascular pulmonar, la resistencia vascular sistémica, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Como vemos entonces, para todas las valvulopatías es fundamental asegurar una contractilidad normal alta. En las estenosis, las frecuencias cardíacas deben estar bajas para facilitar el llenado del ventrículo izquierdo. Todo lo contrario en las condiciones regurgitantes, donde las recomendaciones es tener unas frecuencias cardíacas normales altas para evitar el flujo anterógrado, el flujo retrógrado. La precarga en la estenosis aórtica, como ya lo mencionamos, debemos asegurar que sea alta sin sobrepasarnos en volumen, y para el otro tipo de valvulopatías debe ser normal. Con respecto a la resistencia vascular pulmonar, debe ser normal en todas las valvulopatías, tendiendo a ser baja en la estenosis mitral, y la resistencia vascular sistémica debe ser normal y baja en la estenosis mitral, en la regurgitación aórtica y en la regurgitación mitral, teniendo una precarga aumentada en la estenosis aórtica. Es muy importante que entendamos que, independiente de la técnica anestésica, estos deben ser nuestros objetivos claros y los que debemos perseguir cuando nos enfrentemos a este tipo de pacientes. El tercer punto, luego de estratificar el riesgo y conocer las características de cada patología, es tener en cuenta las condiciones para terminar el embarazo. Las que les muestro en la diapositiva son las que siempre nos debemos preguntar cuando nos enfrentemos a estas pacientes. Y es si la paciente está consumiendo warfarina al momento del parto,
si a pesar de estar anticoagulada tiene un alto riesgo trombótico o si tiene una válvula mecánica, si tiene una aorta ascendente con esas características que les menciono ahí, de las que ya hemos hablado anteriormente, si presenta disección aórtica o antecedentes, si presenta una clase funcional NIHA 3, 4 mayor o una falla cardíaca agudamente descompensada, si presenta disfunción grave del ventrículo izquierdo, si presenta hipertensión pulmonar grave o si tiene alguna indicación obstétrica de cesárea. Si la respuesta es sí, ante alguna de estas situaciones, la elección debe ser una cesárea programada. Sin embargo, si la gestante no cumple con ninguna de esas situaciones, lo ideal es programar un parto vaginal. Sabemos entonces que el registro ROPAC también demostró que el trabajo de parto vaginal comparado con la cesárea disminuía la presencia de eventos trombóticos, complicaciones asociadas al sangrado y morbilidad materno-fetal. En estas, especialmente las que cursan con estenosis, debemos tener en cuenta que existe un concepto en la literatura que es el parto vaginal cardíaco, el cual consiste en garantizar una adecuada analgesia temprana a la materna, evitar maniobras de valsalva, entre ellas el pujo, que pueden repercutir hemodinámicamente, como ya lo sabemos, teniendo en cuenta que cuando se dé un adecuado descenso de la cabeza, se deben realizar maniobras por parte del grupo ginecobstétrico como forces o vacuum para facilitar la extracción del bebé sin esfuerzo materno. Como conclusión de esta parte, debemos entonces tener en cuenta que el parto vaginal con analgesia neuroaxial suele ser bien tolerado en las gestantes, incluidas aquellas con enfermedad valvular. Con respecto al manejo anestésico, debemos entonces tener en cuenta dos escenarios. Está la anestesia para cesárea y la analgesia para trabajo de parto. Entonces, con respecto a la anestesia para cesárea, contamos con dos técnicas grandes que son la anestesia general versus la anestesia neuroaxial, cada una con sus pros y sus contras que les subrayo en esta diapositiva. La anestesia general nos lleva entonces a un riesgo de inestabilidad hemodinámica, principalmente en el momento de la inducción, la poca tolerancia que van a tener estas maternas a la ventilación mecánica y en el momento de la intubación. Y debemos recordar que las maternas siempre las debemos considerar estómago lleno, que los cambios fisiológicos que se dan en la vía aérea hacen que también consideremos que tienen una vía aérea difícil y que tienen un alto riesgo de broncoaspiración. Entonces, la anestesia general está preferida en las pacientes que tengan contraindicación para la anestesia neuroaxial. Aparece entonces esta opción, la cual es recomendada en la literatura para la mayoría de las pacientes, ya que favorece una seguridad materno-fetal, evitando paso transplacentario de los medicamentos que usamos en la anestesia general, pero obviamente existen los efectos adversos como es la caída de las resistencias vasculares sistémicas, la caída de la precarga y la consecuente hipotensión que se presenta. Dentro de estas técnicas, acá les menciono algunas y hablaremos algo muy breve de ellas. Con respecto entonces a la anestesia raquídea, nos va a favorecer un bloqueo más rápido por ser una técnica poco titulable. Vamos a tener una caída de las resistencias vasculares sistémicas súbitas que va a ser mal tolerado en las pacientes con cardiopatía obstructiva grave, con hipertensión pulmonar o con síndrome de Eisenmenger. Posiblemente esa no sea la mejor opción en estas patologías y optemos por una técnica más titulable. La anestesia epidural por su lado, entonces corremos un riesgo de tener una inadecuada densidad del bloqueo sensitivo, una asimetría o una inconsistencia de este. Sin embargo, permite una titulación progresiva que aporta un mejor control y manejo hemodinámico para las gestantes. Tenemos otras opciones como son las técnicas combinadas, entre ellas está la espinal epidural, que podría ser una técnica combinada o una anestesia epidural con una punción espinal y dosis sónica, o una ruptura de la dura facilitando la difusión del anestésico local desde el canal epidural al canal raquídeo. Esta ofrece confiabilidad, una mejor simetría del bloqueo y puede permitir un inicio más gradual con un shock, pues con una afectación hemodinámica menor. Por último, la anestesia espinal continua nos permite un inicio rápido que puede ser titulable de acuerdo a las dosis que utilicemos, pero existe el riesgo de bloqueo espinal total y de mayor toxicidad por anestésicos locales. Esta es una técnica que preferimos usualmente en los casos en los que haya una ruptura inadvertida de la obra madre cuando se está accediendo a la analgesia epidural, dejando un catéter espinal y haciendo pues un uso muy juicioso de este. Por otro lado, entonces, la analgesia para el trabajo de parto, asumiendo
todas esas condiciones que les señalo a la derecha de sus diapositivas, entonces de las cuales sabemos que serían del dolor, el cual entonces causa un aumento de la demanda de oxígeno, un aumento de la liberación de catecolaminas, hipertensión, taquicardia, hiperventilación, aumento del gasto cardíaco, y todos estos cambios pueden ser mal tolerados en las pacientes con valvulopatías. Debemos entonces garantizar una analgesia temprana que permita también la cobertura de raíces sacras, teniendo una baja sensibilidad para el cambio de catéteres epidurales disfuncionantes, teniendo en cuenta pues que la materna no tenga ninguna contraindicación para acceder al neuroeje. Para esto tenemos entonces la opción de la epidural y las técnicas combinadas, como ya se los mencioné. En relación entonces con la monitoría cardiovascular, debemos ser muy juiciosos con la oximetría, evaluando tanto el valor como la curva pletismográfica, que nos ayuda a determinar la presencia de eventos cardíacos agudos. Recordar entonces la monitoría del cardioscopio con 5 derivadas y la evaluación del segmento ST, considerar una línea arterial temprana previa al inicio de la técnica anestésica, y algunas recomendaciones es tener un ecocardio basal que nos permita determinar la presencia de cambios en el intraoperatorio. Recordemos que siempre que existan eventos cardiovasculares maternos en el intraparto, que se presenten arritmias, se debe entonces evaluar la frecuencia cardíaca fetal para descartar estados fetales no tranquilizadores y realizar maniobras pues de reanimación. Con respecto entonces al catéter venoso central, especialmente debemos tenerlo en cuenta cuando consideramos que requieren un soporte vasopresor prolongado. La presión venosa central, sabemos que en las maternas tiene limitaciones por las maniobras de valsalva que realizan, por la respiración espontánea y por los movimientos que se dan durante el trabajo de parto, por lo cual esa no va a ser una medida confiable en esta población. Y el catéter de la arteria pulmonar, si bien sabemos que es una medida que aporta muchos datos hemodinámicos, los riesgos van a superar los beneficios y no se recomienda uso rutinario de este. Como datos importantes hasta acá, entonces las pacientes con enfermedad valvular grave requieren monitoría invasiva de la presión arterial durante el trabajo de parto y el parto, debido a que existe un riesgo de hipotensión secundario a la analgesia y a la anestesia que utilicemos. Independiente de la técnica anestésica elegida, como ya se los mencioné, lo fundamental es cumplir las metas hemodinámicas propias de cada valvulopatía, como lo observamos en la rejilla cardíaca. En relación entonces con los uterotónicos, aunque tenemos varias opciones, estas se limitan a las pacientes con cardiopatía. Con respecto a la oxitocina, sabemos que disminuye la presión arterial media, disminuye las resistencias vasculares sistémicas, puede generar vasoconstricción pulmonar, aumento de la frecuencia cardíaca, y las pacientes con cardiopatía van a tener una sensibilidad elevada a estos efectos. Si bien no está contraindicada, la recomendación es hacer una titulación lenta a baja velocidad de infusión y evitar el uso de bolos. Con respecto al carboprost, entonces aumenta significativamente las presiones de la arteria pulmonar, por lo cual se debe evitar en pacientes con cardiopatías que presenten cortocircuito, hipertensión pulmonar, disfunción del ventrículo izquierdo o enfermedad reactiva de las vías respiratorias. La metergina, sabemos entonces que aumenta la presión arterial y pulmonar, puede generar vasoespasmo coronario y predisponer más a las pacientes a isquemia miocárdica, además de hipertensión pulmonar aguda, por lo cual estos están contraindicados en estas pacientes con valvulopatía. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina que conocemos, su impacto a nivel cardiovascular no es tan marcado, sin embargo la limitante es que no está en primera línea de manejo para la hemorragia postparto. Como sabemos, las pacientes gestantes y más las pacientes con algún tipo de cardiopatía no toleran adecuadamente los sangrados o las bajas de volumen, por lo cual la recomendación es tener una sensibilidad baja al uso de suturas hemostáticas mecánicas y considerarlas tempranamente por el grupo de ginecobstetricia. En relación con el monitoreo postparto, como ya sabemos, el riesgo de complicaciones cardíacas se aumenta especialmente en el postparto temprano, que está en las primeras 12 a 24 horas por un aumento de la precarga, por la autotransfusión reportada que se da entre 300 y 500 cc de sangre y por un aumento del volumen sanguíneo, de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Acá es donde se vuelve importante entonces diferenciar los cambios fisiológicos o de los signos de falla cardíaca, teniendo en cuenta que el edema periférico puede ser normal, pero que si encontramos signos como ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos, ingurgitación yugular, la presencia de S3,
de saturaciones de oxígeno menor de 95, esto nos debe prender las alarmas y considerarse en hallazgos anormales y hacer una adecuada evaluación de la gestante. Y ya que en algunas ocasiones diferenciar estos cambios es difícil, no debemos olvidar que contamos con la ayuda de biomarcadores o de imágenes diagnósticas que nos guían en la toma de decisiones. Entre ellos está el BNP, el cual está demostrado que un valor menor de 100 tiene un valor predictivo negativo del 100% de eventos cardíacos en cardiopatía estructural, y considerar que las pacientes inestables o en riesgo deben ser trasladadas a unidades de cuidados intensivos, especialmente aquellas que presentan patologías de muy alto riesgo, como lo son la hipertensión pulmonar, la insuficiencia cardíaca congestiva, la disfunción diastólica o la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como sean la estenosis aórtica severa. La última parte entonces de esta charla es hablar de la enfermedad valvular mecánica, dos apuntes muy importantes. Sabemos entonces que el ROPAC nos mostró que tuvieron 212 pacientes gestantes con válvula mecánica, 134 con válvula biológica y 2.600 de ellas con enfermedad valvular no protésica. La trombosis estuvo presente en un 5% de las pacientes, y esta presencia de eventos trombóticos estuvo relacionada con el cambio, especialmente de anticoagulación de warfarina a heparina, y estuvo pues reportado como una subcoagulación. El reemplazo entonces valvular, como sabemos, tiene dos escenarios. Sabemos que existen las válvulas biológicas y las válvulas mecánicas, como se los muestro en esta diapositiva. Cada una tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, entonces sabemos que a pesar de que las válvulas biológicas tienen un mayor riesgo de disfunción y de necesidad de cambio valvular en el transcurso de su vida, son las que más se recomiendan en las mujeres en edad fértil, ya que no vamos a tener el riesgo de eventos trombóticos que tenemos con las válvulas mecánicas y los riesgos que conlleva la anticoagulación a la que deben ser sometidas. Acá les resumo entonces estos medicamentos que se pueden utilizar en cada uno de los trimestres del embarazo, las recomendaciones, el nivel de recomendaciones según las guías y según la dosis pues que se esté utilizando, pero les quiero resaltar estos dos ítems que son muy importantes. Es importante que recordemos que aunque la warfarina es el anticoagulante de elección, se ha demostrado que los resultados fetales son peores asociados a la warfarina, pero este es un efecto dosis dependiente. Estoy segura que todos recordamos que las pacientes que logran una anticoagulación con warfarina mayor de 5 miligramos, como nos lo muestra la tabla, deben recibir otro tipo de anticoagulación en el primer trimestre por el riesgo de fetopatías y de pérdidas fetales. Por otro lado, la heparina de bajo peso molecular, a pesar de que no atraviesa la placenta y tiene mejor perfil para el feto, siempre que decidamos hacer una anticoagulación con este medicamento, el ajuste de las dosis debe ser con niveles de anti-10A. Está completamente demostrado que cuando se realiza una anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular a dosis fijas, se presenta una mayor incidencia de eventos trombóticos. Es más, las guías lo catalogan como una mala práctica clínica no realizar un seguimiento con niveles de anti-10A. Hasta acá entonces podemos concluir lo que les acabo de resaltar. Siempre tener en cuenta los niveles de anti-10A. Estas pacientes deben estar hospitalizadas y deben tener un seguimiento estrecho de su anticoagulación. Y la warfarina, aunque es más segura para la prevención de los eventos tromboembólicos en la madre, tiene un mayor riesgo de malformaciones y pérdidas fetales. Por último, les traigo este caso clínico para hacer uso pues como de todo lo que les acabo de mencionar. Esta entonces es una paciente de 38 años con un antecedente de una aorta bivalva que fue diagnosticada desde su niñez. Durante la adolescencia abandonó el seguimiento y ahora consultó a la clínica bolivariana con un embarazo de 22 semanas. Se realizó una ecocardio transtorácica en la cual se reportó un área valvular aórtica de 0.5 y un gradiente medio de 91. La paciente refiere entonces disnea de medianos y pequeños esfuerzos y 2 semanas antes tuvo un episodio sincopal asociado con ejercicio leve. Estas son las preguntas que les propongo con las que nos enfrentemos a esta paciente, y es entonces cómo se clasifica la gravedad de la estenosis aórtica en esta paciente como primer punto. Les traigo entonces este cuadro para recordarles que las clasificaciones según
los hallazgos que tengamos. En esta paciente vemos entonces que cumple con 2 de estas para severidad de la estenosis aórtica, que es un gradiente mayor de 40 y un área valvular menor de 1, lo que nos clasifica como una estenosis aórtica grave crítica, ya que el área valvular es menor de 0.6. ¿Cómo clasificamos el riesgo cardiovascular de esta paciente durante el embarazo? Entonces, según la OMS, sabemos que sería un riesgo 4, o sea, las pacientes de mayor riesgo en las que el embarazo estaría contraindicado, y según CARPREC 1, tendríamos un riesgo de 75% de complicaciones, y según CARPREC 2, teníamos un riesgo de 41% de complicaciones. ¿Cuál es entonces la conducta a seguir? Entonces, la consulta preconcesional realmente, pues, esa paciente, como ya lo dijimos, tiene muy alto riesgo con el embarazo. En caso de que esté muy sintomática y de que su vida esté en peligro, se debe considerar la terminación del mismo. Y durante el seguimiento se podría considerar también, según el equipo, pues, cardiobstétrico, realizar una valvuloplastia percutánea. El lugar de atención definitivamente debe ser un cuarto nivel de atención con un equipo multidisciplinario como el que les mencioné anteriormente, incluyendo la atención por parte de anestesia cardiovascular. La vía de parto, entonces acá tenemos que hacernos 4 preguntas, y es si tenemos una estenosis aórtica sintomática, que es la respuesta sí; si tenemos una estenosis crítica, que la respuesta sí; y si tenemos un bebé viable en esta paciente que tiene 22 semanas de embarazo; y si hay compromiso no de la fracción de eyección. Entonces lo ideal es un parto a través de cesárea programada, buscando el momento del parto, haciendo entonces un balance entre la salud materna y una edad mínima de viabilidad fetal. Con respecto entonces a la técnica anestésica, como lo mencionamos, si es posible realizar una técnica neuroaxial titulada, esta la debemos pues tener en cuenta como una primera opción, pero si no es posible, la anestesia general nunca está contraindicada en estas pacientes. La monitoría que requiere para cumplir nuestras metas hemodinámicas, entonces es una línea arterial temprana con un catéter venoso central, y si tenemos la disponibilidad y el equipo entrenado, el uso de ecocardio transesofágica si se decide una anestesia general, y si se tiene en cuenta pues el acompañamiento de anestesiología cardiovascular. Las metas hemodinámicas que debemos buscar siempre en esta paciente, según la rejilla cardíaca, son entonces una adecuada precarga, unas resistencias pulmonares normales, unas resistencias vasculares sistémicas altas, una frecuencia cardíaca baja y una adecuada contractilidad cardíaca. Por último, y como conclusión, entonces, las gestantes con valvulopatía representan un desafío, por lo cual requieren de un equipo multidisciplinario y especializado. Los anestesiólogos, desde nuestra gestión de riesgo, debemos estratificar el riesgo de complicaciones materno-fetales, debemos entender la fisiopatología de cada enfermedad asociada a los cambios fisiológicos del embarazo, garantizar una terapia médica óptima en el periparto, una analgesia neuroaxial y un uso juicioso de vasoactivos dependiendo de cada perfil hemodinámico, tener claros, buscar y cumplir los objetivos hemodinámicos independiente de la técnica anestésica que decidamos, y sobre todo buscar siempre un adecuado trabajo en equipo. Muchas gracias. Si tienen preguntas o comentarios. Bueno, Carolina, muy bien, ¿no? Excelente, fabulosa presentación, un abordaje maravilloso de lo que es la valvulopatía y embarazo. Muchas gracias.